Excelente. ¿Salgo yo? Bueno, vamos hoy a hablar de hormona del crecimiento. ¿Okay? La hormona del crecimiento, también llamada somatotropina, SOMH, es una de las hormonas adenocorticarias. De hecho, hay grupos de hormonas peptídicas que se secretaban en la adenohipófisis. Siempre cuando hablamos de somatotropina la relacionamos con crecimiento. La hormona del crecimiento es necesaria para ese estirón puberal que se da en esa etapa de la vida y que permite el crecimiento lineal, sobre todo de los huesos largos, ¿okay? Y nos permite tener una estatura mayor. Entonces, pero ya desde hace ya bastante tiempo se le conoce la hormona del crecimiento en otras cualidades, en otras funciones. No meramente lo que es el crecimiento. Por eso en la lámina habla de que es más allá del crecimiento. Entonces, dentro de las funciones de esta hormona se encuentran que ella se involucra en muchas de las funciones metabólicas, es decir, el procesamiento de carbohidratos, lípidos, proteínas, que son obviamente requeridos para ese crecimiento no solamente del hueso, sino también de otros tejidos blandos, músculos principalmente. Otra de las funciones es la de reparación tisular. ¿Por qué? Porque uno de los estímulos más importantes para secretar hormona del crecimiento es que exista un daño celular. Cuando hay un daño tisular, inmediatamente ella ayuda con ese proceso de estimular la proliferación y la diferenciación de las células, repara los tejidos. Otra de las funciones que últimamente se les ha adjudicado es la función cardiovascular, sobre todo cardioprotectora. Evita la apoptosis de las células cardíacas y la neuroprotección a lo largo de toda la vida del ser humano. ¿Okay? Entonces, como vemos, la hormona de crecimiento es una hormona que se le caracteriza o se le dice que es una hormona pleiotrópica. Pleiotrópica quiere decir que tiene múltiples funciones, como vemos, como vamos a ver más adelante. Ahora, existe por supuesto una base genética, es decir, un conjunto de genes que nos ayuda, o que permite la codificación, la síntesis de la hormona del crecimiento. Sin embargo, no es un único gen, es una familia de genes, son 5 genes generalmente aquí que son estructuralmente homólogos, son 5 genes involucrados en la síntesis de la hormona del crecimiento. Tenemos entonces estos 5 genes o estos clústeres están ubicados principalmente en el brazo largo del cromosoma 17 y están como que subdivididos en 3 grupos. Tenemos el gen GH1, que es el pituitario, el que está a nivel adenohipofisario, el gen GH2, que está a nivel placentario, y hay otro grupo donde se agrupan 3 genes, que son los encargados de la síntesis o de la codificación de las somatotropinas. El gen pituitario o de la adenohipófisis es el responsable de la hormona de crecimiento liberada a nivel adenohipofisario. ¿Okay? Es la más importante porque ella es la que va a ejercer todas las funciones que acabamos nosotros de mencionar de manera general. Otra de las, el placentario, el gen placentario, tiene la capacidad de codificar otro tipo de hormona de crecimiento, pero ya esta es una hormona de crecimiento placentaria, no es adenohipofisaria. ¿Qué función tiene esa hormona de crecimiento placentaria? Bueno, ella aumenta principalmente en la segunda mitad del embarazo y ella va a suprimir la producción de hormona de crecimiento materna, es decir, la adenohipofisaria, en esa segunda mitad del embarazo. ¿Okay? Y va a comandar pues todos los cambios fisiológicos propios del embarazo, no solamente el crecimiento del útero, la formación de la placenta, el líquido amniótico, sino también el crecimiento del feto y la diferenciación de todas estas células. Y por último, las somatotropinas, que ellas se encargan de la codificación de la lactógeno placentaria. Esta hormona lactógena placentaria nos ayuda al proceso de adaptación metabólica de la madre durante el embarazo y también de aportar los requerimientos nutricionales necesarios para el feto que está en desarrollo. ¿Okay? Entonces, como ven, no es un único gen, no es una única hormona de crecimiento,
Incluso dentro de lo que es a nivel de la adenohipófisis, no solamente tenemos una hormona del crecimiento, tenemos varias subtipos, varias isoformas. Incluso a nivel sanguíneo se han identificado hasta 100 hormonas del crecimiento. Nosotros no vamos a estudiar obviamente todo eso, lo vamos a estudiar las más importantes, las que tienen efecto más importante, el crecimiento, desarrollo y el metabolismo. ¿Okay? Entonces tenemos que existen dos isoformas más preponderantes a nivel circulatorio de la hormona del crecimiento. Tenemos la 22K, que es la principal, y la forma 20K, que aproximadamente abarca un 5 al 10% de la hormona del crecimiento circulante. En realidad, estas son dos hormonas adenohipofisarias, son producidas en los somatotropos de la adenohipófisis, pero la diferencia se da por el ARN mensajero que se produce, ¿okay? A partir de la codificación genética. Se produce un ARN mensajero que se va a manipular de manera diferente. En este caso, en la forma 20K, vemos que hay una delección de una parte importante de aminoácidos de la estructura molecular, y esto provoca esa diferencia. Okay, la 22K, como dijimos, es la hormona de crecimiento más importante. Aproximadamente un 75-80% de las hormonas circulantes es 22K. Ella tiene esa estructura tridimensional necesaria para que la hormona pueda unirse a su receptor. ¿Okay? Eso le da alta afinidad por su receptor y por lo tanto puede acoplarse. Sin embargo, la forma de la 20K, como tiene ciertos cambios estructurales, ella no tiene esa afinidad. ¿Sí? Es de baja afinidad por el receptor. Sin embargo, uno de los efectos, si se quiere, positivo y probablemente con un futuro terapéutico, podría decir, para aquellos individuos con deficiencia hormonal de crecimiento, es que la isoforma 20K tiene menos efectos diabetógenos, que lo vamos a ver ahora, menos efectos diabetógenos que la forma 22K. ¿Okay? Luego tenemos aquí que en los últimos estudios, sobre todo en lo que es los últimos 5 años, se ha podido evidenciar que las células de la adenohipófisis tienen una gran plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas se van adaptando. Su función, incluso la densidad poblacional de células, se va a ir adaptando a las necesidades fisiológicas imperantes en el momento. En este caso nos vamos a referir a las células adenohipofisarias, específicamente las somatotropas. Ustedes recuerdan que la adenohipófisis tiene como pequeñas islas de células. Cada isla se dedica a la producción de una hormona específica. Las somatotropas, hormona del crecimiento. Las lactotropas, prolactina. Gonadotropas, FSH y LH. ¿Okay? Y así sucesivamente. Pero en este caso, en las somatotropas, se ha podido evidenciar que ellas todas no son iguales. Es decir, ellas no van a recibir no son capaces de responder adecuadamente o de la misma manera todas al mismo tiempo, ¿okay? Produciendo hormona del crecimiento, porque si no, imagínense la cantidad de hormona del crecimiento que se daría. Entonces hay una heterogeneidad funcional en las mismas somatotropas. No todas son capaces de responder de la misma manera a los estímulos propios de producción de hormona del crecimiento. ¿Cuáles son esos estímulos? Principalmente la hormona liberadora de hormona del crecimiento a nivel hipotalámico. Entonces, no todas van a responder igual a ella, no todas van a responder igual a la grelina, ¿okay? Que es otra, a pesar de que no se produce en el sistema nervioso central, la grelina también estimula la producción de hormona del crecimiento. ¿Okay? Entonces, cada una tiene como un perfil. Los somatotropos tienen cada uno un perfil distinto, y este perfil se va a adaptar a las necesidades fisiológicas. ¿En qué momento tenemos más necesidades fisiológicas? En la pubertad, durante el embarazo, cuando hay daño celular, ante una situación de estrés, ayunos prolongados, por ejemplo. Todas estas situaciones son las que me van a activar todas estas somatotropas, y cada una responderá de manera diferente. También se han encontrado unas células madres, ¿okay?
son llamadas células madres SOX2. Las SOX2 no son células productoras de hormona del crecimiento. Ellas están como que metidas, formando una red conectada con las células somatotrópas, en contacto directo con ellas. Pero ¿qué hacen estas SOX2? Las SOX2 son un sistema como es un sensor, es un vigilante, ¿ok? ¿Y qué va a vigilar? ¿Qué cantidad de células somatotropas hay? Es decir, la densidad y la función que tienen ellas, ¿ok? ¿Cómo están funcionando? Entonces, dependiendo de este sensor que se le llama, aquí tiene el nombre, se le llama un quorum sensing, es decir, un grupo de células que sensan, que detectan tanto el número de células funcionales como su función per se. Ellas se van a adaptar a la situación funcional, a la situación fisiológica que se requiere. Estas células SOX2 detectan que hay una situación de ayuno o hay una necesidad de hormona de crecimiento, pasan esa información a las células somatotropas y ellas comienzan a producir hormona de crecimiento. ¿Okay? Son como las células vigilantes de la función y de la densidad de las células somatotropas. Entonces, estas células se van adaptando a todas esas necesidades que tienen esa característica, que se adaptan y se diferencian según estas necesidades funcionales. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo va a liberar? Recuerden que la adenohipófisis, en este caso no vamos a hablar de las células somatotropas, de la adenohipófisis, es capaz de almacenar las hormonas que cada una de ellas produce. En este caso, las células somatotropas van a almacenar hormona del crecimiento en pequeñas vesículas o gránulos, esperando el estímulo adecuado para liberarse. Pero ahora el proceso de liberación de esos gránulos hacia el torrente sanguíneo no es una simple exocitosis así como que le llaman constitución, sino que es un proceso bastante delicado, donde se involucran una cantidad de proteínas, porque como vemos acá, este es el gránulo o vesícula que contiene la hormona del crecimiento. Vemos que el gránulo tiene como unos resorticos o ganchos alrededor. Esas son unas proteínas que se le llaman BAM2, y también hay otros resortes que están conectados con estos resortes periféricos que también forman parte del gránulo, y otras proteínas que forman parte de la membrana plasmática de la célula somatotropa. Esto que está en celeste es la membrana plasmática de la célula somatotropa. Entonces, como ven, todos estos resorticos que son proteínas tienen que conectarse, ensamblarse, ¿ok? Al ensamblarse se transforman en lo que se conoce como complejo SNARE. ¿Recuerdan el complejo SNARE cuando se dio la exocitosis de acetilcolina, verdad? En la hendidura sináptica. Bueno, es prácticamente el mismo, y él va a comandar ese complejo SNARE en la exocitosis de la hormona del crecimiento, cuando se funde la membrana plasmática del gránulo con la membrana plasmática de la célula somatotropa. ¿Okay? Como ven, entonces tenemos para formar ese complejo SNARE, tenemos SNARE o proteínas SNARE del gránulo, y también tenemos proteínas SNARE de la membrana plasmática del somatotropo. Aquí tenemos entonces las que pertenecen al gránulo, se le llaman sinaptobrevinas, y las que pertenecen aquí a la membrana plasmática tenemos el SNAP25, que es esta verde que está aquí y amarilla, y tenemos otra que atraviesa la membrana, que es la sintaxina 1. Entonces simplemente ella se ensambla y atrae el gránulo, y al atraer el gránulo se funden las membranas y simplemente se libera la hormona del crecimiento a circulación. Aquí vemos cómo se da el ensamblaje, se funden las membranas y se produce la liberación de los gránulos. ¿Okay? Sin embargo, esto también requiere de un eslabón previo a toda esta formación del complejo SNARE, que es la entrada de calcio.
En las membranas plasmáticas del somatotropo existen canales de calcio que dependen de voltaje. Cuando hay una despolarización, esta despolarización obviamente se da cuando esta célula somatotropa de la hipófisis recibe el estímulo de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Okay? Recuerden eso, eje hipotálamo, adenohipófisis. En el hipotálamo se libera hormona liberadora de hormona del crecimiento, GH-RH. Esa GH-RH tiene que tener receptores de membrana aquí en la membrana de la célula somatotropa. Al unirse con su receptor, que ya vamos a ver cómo es que funciona, se despolariza la membrana y esto genera entrada de calcio. ¿Para dónde va ese calcio? Miren aquí las huellitas rojas. El calcio va a ir a pegarse en otro sensor de calcio, que es una proteína que forma parte de ese complejo que está dentro a nivel de la membrana de la célula somatotropa, que se le llama sinaptotagmina. La sinaptotagmina capta el calcio porque él es sensor de calcio e inmediatamente se da el ensamblaje. ¿Okay? Se ensambla, se forma el complejo ENARE, se da la fusión de ambas membranas y por exocitosis se libera el calcio. ¿Okay? Entonces, como vemos, es un proceso, como dice la lámina, muy sofisticado de exocitosis. ¿Okay? No es simplemente se pegó la ventana y ya. Bien, en cuanto a los mecanismos de regulación, nosotros en la clase de generalidades hablamos que la mayoría de las hormonas se regulan a través del eje hipotálamo y hipófisis, ¿verdad? En el hipotálamo existían hormonas liberadoras y una que otra hormona inhibidora. ¿Okay? Pero que en el caso específico de la hormona del crecimiento tenía su liberadora y tenía su hormona inhibidora. ¿Okay? ¿Cuál es la otra hormona que también cumple con eso? Que tiene inhibidor y tiene estimulador. Prolactina. Muy bien, la prolactina. Las demás es por mero feedback. Por eso una pregunta, si una persona no produce hormona del crecimiento, ¿se le puede inyectar? Sí, claro. Ya hay análogos sintéticos de hormona del crecimiento. Y hay que ver si es que no sintetiza o si no es que no le libera o que hay problemas de receptores. Es decir, hay que investigar cuál es el problema. Bien. Entonces tenemos en el hipotálamo se produce hormona liberadora de hormona del crecimiento, GH-RH, que es una molécula medianamente grande de 44 aminoácidos. Se sintetiza principalmente en las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo y que tiene función estimuladora. Miren aquí, GH-RH estimulan adenohipófisis, la liberación de hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento tiene efectos principalmente en músculo, hueso y en el hígado. Incluso allí falta tejido adiposo. ¿Okay? Y en el hígado, vean cómo esta hormona del crecimiento induce la producción de IGF-1. ¿Qué es IGF-1? ¿No lo han leído por allí? ¿No lo han escuchado? Es un factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Factor de crecimiento insulinoide. Ese factor de crecimiento insulinoide es el mediador bioquímico final de las acciones que tiene la hormona del crecimiento, sobre todo a nivel del tejido óseo. El factor de crecimiento insulinoide, IGF-1, es lo mismo, es igual que la somatomedina tipo C. ¿Ok? Es lo mismo. Y la somatomedina C es la que se encarga, es la mediadora final de los efectos fisiológicos de la hormona del crecimiento, sobre todo los relacionados con lo que es el crecimiento, desarrollo del tejido óseo, de manera como que más importante. Entonces vemos como este factor de crecimiento insulinoide puede controlar la misma producción de hormona del crecimiento a nivel adenohipofisario a través de feedback negativo. ¿Okay? Si hay mucho IGF-1, él suprime directamente su propia estimulación al inhibir en la adenohipófisis la producción de hormona del crecimiento. Pero también puede suprimirlo a nivel central. Y tiene su inhibidor, la hormona del crecimiento,
producido también a nivel del hipotálamo, específicamente en el núcleo paraventricular. ¿Podrían dejar de hablar, por favor? Si no les interesa la clase, se pueden salir, no entren, porque molestan al que está interesado y me distraen. ¿Ok? Ok, entonces la somatostatina, que la van a encontrar en digestivo, ¿verdad? Tiene somatostatina. En múltiples tejidos hay somatostatina y tiene el mismo efecto inhibidor. En este caso es producida a nivel hipotalámico, en el núcleo paraventricular, y ella inhibe directamente las células somatotropas, frenando la liberación de hormona del crecimiento. ¿Okay? Otros, aquí solamente les coloqué grelina y lactato e iricina como uno de los péptidos que regula también la secreción. De tal manera que no solamente ese efecto dual entre la estimulación gobernada por GHRH o la inhibición controlada por somatostatina son los únicos reguladores de la producción de hormona del crecimiento. ¿Okay? También existen otros elementos, por eso este tema en cuanto a lo que es regulación es un poquito más complicado, porque como la hormona del crecimiento regula funciones metabólicas, ¿okay? Interviene en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, todos estos elementos también me pueden regular la producción de hormona del crecimiento. ¿Okay? En este caso tenemos, por ejemplo, grelina. La grelina es un potenciador de la liberación de hormona del crecimiento, se le llama secretagogo porque favorece la secreción de hormona del crecimiento, sobre todo en momentos de ayuno. ¿Bien? ¿Por qué en ayuno? Ya vamos a ver las funciones que tiene, sobre todo a nivel del tejido adiposo de la hormona del crecimiento. El lactato y la iricina son otras proteínas que una está presente en ayunos prolongados o en el ejercicio intenso y la otra, la iricina, cuando se hace sobre todo actividad física de alta intensidad. Esto también influye en la producción de hormona del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que existen proteínas que me pueden permitir esa conexión entre la producción de hormona del crecimiento o la liberación de hormona del crecimiento y el perfil metabólico que necesito para ese momento. ¿Okay? Bien. Bueno, esto ya saben, el control neuroendocrino, el que está más que todo gobernado por lo que es la producción de la hormona liberadora y de la somatostatina, pero que existe, además de ese clásico eje hipotálamo hipofisario, otros factores, sobre todo metabólicos, de presencia de ayuno, de saciedad o postprandial, que me pueden modular también la liberación de hormona del crecimiento. ¿Okay? Bien, tenemos entonces la hormona liberadora, la hormona del crecimiento, que es el principal estimulador. Ya dijimos que tiene 44 aminoácidos. Se sintetiza principalmente a nivel hipotalámico, en las células de las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo, y que tiene un receptor de membrana, como ven aquí. Este receptor de membrana está acoplado a proteína G estimuladora, de tal manera que al activarse, la subunidad alfa de esta proteína activa una adeninatociclasa, transforma ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteína quinasa A y esta principalmente va a tener dos efectos. Por un lado, va a aumentar la entrada de calcio y por otra parte va a permitir la activación a nivel nuclear de unos factores de transcripción activados por adeniciclasa, que es el factor de transcripción CREB, ¿okay? CREB. ¿Okay? ¿Qué hace el CREB? Al fosforilarse se activa ese factor de transcripción y ¿qué va a hacer? Va a favorecer la transcripción génica del gen GH1, que es la que se encarga de producir la hormona del crecimiento hipofisaria. ¿Okay? Y esto favorece, por supuesto, la proliferación celular y todo lo que son las funciones propias de la hormona del crecimiento. Ahora bien, existen otros lugares donde
pueden existir receptores también para la hormona del crecimiento, no solamente para receptores para GHRH, no solamente a nivel de las células somatotropas, sino también a nivel del corazón. Se han detectado receptores para GHRH. Aquí van a mediar sobre todo funciones cardioprotectoras y de inhibición de la apoptosis de las células cardíacas. ¿Okay? Y esto es una función extra adenipofisaria. El inhibidor, que es la somatostatina, este es producido a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo. Existen dos isoformas, la 14 y la 28, que es el doble de grande, y tienen receptores de membrana, también en las células somatotropas. Estos receptores de membrana son 5, hay 5 subtipos. De todos estos, los más abundantes, lo más importante a nivel adenipofisario, es el tipo 2 y el tipo 5, son los más relevantes. Cuando se une la somatostatina a su receptor, este receptor está acoplado a proteínas e inhibidora. Y al ser inhibidora, lo que va a hacer es primero a inhibir la adenisciclasa. Y si no tenemos adenisciclasa, disminuye AMP5. Y por otra parte, se va a inhibir o se van a cerrar los canales de calcio, que era lo que hacía el MP cíclico con GHRH. Y por otra parte, va a abrir canales de potasio, a cerrar canales de potasio. Estos no pueden salir. Recuerden que hay unos canales de escape de potasio para restablecer el potencial de reposo. Y al estar cerrados, ellos se quedan a nivel intracelular en las células somatotropas. Y si las cargas positivas se quedan almacenadas, que están atrapadas dentro de la célula, van a despolarizar la célula, ¿okay? O van a alterar su polaridad. Esto inhibe la célula y por supuesto va a bloquearse todos los mecanismos de liberación de hormonas de crecimiento. Normalmente la hormona del crecimiento tiene dos maneras de secretarse, es decir, dos patrones de secreción. Lo que son las secreciones pulsátiles a lo largo de todo el día, que va a depender mucho del estado nutricional, de la ingesta de cierto tipo de alimentos. Esa pulsatilidad propia, normal de la hormona del crecimiento, anteriormente se creía que era porque cuando bajaba era porque había mucha somatostatina. Pero hoy en día se sabe que cuando baja la secreción de hormona del crecimiento y luego sube, es más por los picos propios de la hormona liberadora. Es decir, que la hormona liberadora, esas neuronas hipotalámicas del núcleo arcuato que producen hormona liberadora, tienen como un ritmo de producción de hormona liberadora. ¿Okay? Y ese ritmo de producción obviamente va a estimular la producción también a ese mismo ritmo durante las 24 horas de hormona de crecimiento, más que por somatostatina. ¿Okay? Eso es sobre todo lo más importante con respecto a eso. Y tenemos ahora los otros péptidos que también están involucrados en la regulación. La grelina. La grelina es un péptido secretado a nivel de las células oxínticas del estómago. Y es como un puente que nos permite unir el estado nutricional de un individuo en un momento dado y el crecimiento mediado por hormona del crecimiento, es decir, liberación de hormona del crecimiento. ¿Okay? La grelina tiene un receptor, es más, la grelina es como el ligando natural de un grupo de receptores que se llaman receptores secretagogos de hormona del crecimiento. ¿Okay? Y el más idóneo de los ligandos para unirse a ese receptor es la grelina. Ahora, la grelina pura, es decir, inmediatamente cuando se produce a nivel de la célula oxíntica del estómago, ella no es activa al 100%. Nosotros debemos activarla, o el organismo se encarga de activarla para transformarla entonces o pueda tener esas acciones en lo que es el hambre y la función de crecimiento.
¿Cómo se activa la grelina? Bueno, ella se le tiene que adicionar a la molécula una molécula de un ácido graso. Este ácido graso es el octanoato. El octanoato es el ácido graso que se pega a un residuo de serina de la grelina y así lo va a activar. ¿Okay? Activado es que puede unirse a ese receptor de secretagogo de hormona del crecimiento. ¿Bien? Obviamente ese receptor está en la adenopófisis, exacto, está en la membrana del somatotropo. Entonces la grelina tiene un efecto dual, ¿okay? Actúa directamente en el somatotropo, ¿okay? Al unirse con su receptor, y aquí activa el mecanismo de fosfolipasa C, inositotriptofato, aumento de calcio intracelular, pero también actúa en el hipotálamo. Al actuar sobre el hipotálamo va a estimular a las neuronas productoras de hormona liberadora de hormona del crecimiento. ¿Okay? Entonces no solamente me va a estimular de manera directa la secreción de hormona del crecimiento almacenada, ya sintetizada, sino que va a estimular en el hipotálamo, por si acaso necesito más hormona del crecimiento, estimulo la producción de hormona liberadora, de GHRH, inhibe somatostatina y eso me potencia la producción de hormona del crecimiento. ¿Okay? Otro, ya sabemos que hace la grelina, y la grelina, eso lo vamos a hablar un poco más en esta misma módulo de endocrino, pero cuando hablemos de las funciones endocrinas del tejido adiposo, sabemos que esta es la hormona típica de los momentos de ayuno, momentos de hambre, ¿okay? De estrés. ¿Tienes mucha grelina ahorita? Sí, bastante. Ay, Dios mío. Bien, tenemos otro péptido, otra hormona que es la leptina. Ya la leptina también va a actuar en las mismas células adenopofisarias, en las mismas células y incluso a nivel hipotalámico, pero tiene un efecto contrario, ¿okay? Es decir, lo van a hacer de una manera totalmente diferente. Es como la otra cara de la moneda. La leptina es un péptido que se genera en el tejido adiposo y aumenta de manera significativa cuando hay saciedad. ¿Okay? Es decir, cuando después de comer, cuando ya estamos saciados, inmediatamente ella se produce en exceso, se libera en sangre y genera una señal de suficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso? Que la leptina le va a informar al sistema nervioso central que hay suficientes reservas en el tejido adiposo y que lo adicional que yo le estoy metiendo al cuerpo con la alimentación se puede utilizar para otra cosa, ¿okay? Para favorecer el crecimiento de algo, reparar tejidos en algún otro lugar, etc. ¿Okay? La leptina, igual incluso también que la grelina, pero no me quise meter mucho en la vía neuronal, porque eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ellas se involucran en la regulación del neuropéptido Y, ¿okay? En el hipotálamo hipófisis. ¿Qué hace el neuropéptido Y? El neuropéptido Y es un gran estimulador del apetito. ¿Okay? Entonces, el neuropéptido Y, al activar el apetito, por supuesto, en esos momentos de ayuno prolongado o de estrés, puede ejercer un efecto inhibitorio en el eje del crecimiento. ¿Para qué? Para ahorrar recursos, porque se supone que estamos en ayuno, ¿okay? Estamos en situación de carencia. ¿Qué hace el neuropéptido Y? El neuropéptido Y, en vez de estimular la producción de hormona del crecimiento, la frena. ¿Y cómo la frena? Aumentando somatostatina. Produce más somatostatina a nivel de la adenopófisis, sabemos que ella es la inhibidora de la hormona del crecimiento. Eso es lo que hace normalmente ese neuropéptido. Pero ¿qué contribución o cómo se mete aquí la leptina? La leptina inhibe las neuronas productoras del neuropéptido Y. Si ya yo tengo frenado el neuropéptido Y con la leptina, en ese momento de saciedad, ¿ok? Ese efecto inhibitorio que tiene en el eje de crecimiento ejercido por el neuropéptido Y,
lo estoy levantando. Entonces, ¿qué resultado? Disminuyen los niveles de somatostatina y por lo tanto aumenta la producción de la secreción de hormona del crecimiento. Es decir, que la hormona del crecimiento está desinhibida. ¿Bien? Entonces, tanto la grelina como la leptina, en momentos diferentes, me pueden ayudar al aumento de secreción de hormona del crecimiento. ¿Okay? La grelina en etapas de ayuno, ¿okay? En las etapas de ayuno, en la etapa de estrés, estimulando el neuropéptido Y, ¿okay? Y estimula también de manera directa o indirecta, como acabamos de decir, la producción o liberación de hormona del crecimiento. ¿Para qué? Para que en estos momentos de ayuno la hormona del crecimiento actúe sobre el tejido adiposo, aumentando la actividad lipolítica, y esos ácidos grasos los voy a utilizar como fuente de energía. ¿Bien? En cambio, la leptina, ya estoy en fase postprandial y tengo suficientes reservas, y ya lo que le va a dar es un permiso metabólico al sistema para poder utilizar esos nuevos productos que yo estoy ingiriendo para poder mantener mi tasa metabólica celular o reparar algún tejido, es decir, que puedo utilizarlos. ¿Bien? Eso es lo que hace principalmente. Ok, en los últimos estudios también se han identificado la presencia de un grupo de neuronas en el núcleo ventromedial del hipotálamo, que también son neuronas productoras de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Es decir, que a nivel hipotalámico hay dos grupitos de neuronas, una más importante que la otra, productoras de hormona liberadora. ¿Okay? Una es el núcleo alcuato y la otra es este núcleo ventromedial del hipotálamo. ¿Okay? ¿Qué importancia tienen estas neuronas? Estas neuronas tienen un receptor de lactato. ¿Y cuándo dijimos que hay aumento de lactato? Ustedes ya pasaron por aquí. ¿Cuándo hay ejercicio? Ayuno. Muy bien. Entonces, cuando hay esos niveles altos de lactato, ellas se unen a esos receptores de lactato, que es el GPR81, y durante ese ayuno donde hay hipoglicemia y en el ejercicio va a modular la secreción de hormona del crecimiento, pero a través de la liberación directa en este grupo, en este nuevo núcleo de hormona liberadora. También este grupo neuronal está involucrado en lo que se conoce como dimorfismo sexual en la respuesta a la hipoglicemia en cuanto a la liberación de la hormona del crecimiento. Eso, ¿qué es el dimorfismo sexual? Es más palabras que nada. Es simplemente que, y hablo machos y hembras porque vamos a involucrar también a los animales. Esto se presenta también en ratones. No responden igual los machos a la hipoglicemia en cuanto a la liberación de hormona del crecimiento que las hembras. Las hembras tienen una producción mayor de hormona del crecimiento ante la hipoglicemia, incluso más sostenida en el tiempo, sin tantos picos diferenciales que los hombres. Los hombres les cuesta un poquito más generar ese aumento de la hormona del crecimiento ante esta hipoglicemia, y lo da como por pico, es decir, sube y de repente no hay nada, sube y de repente no hay nada, ¿okay? O baja mucho la secreción. En cambio, las mujeres tenemos niveles más controlados a lo largo del día, pero mediados a través de este núcleo. Otros moduladores periféricos nuevos, tenemos la proteína cloto, que se produce en el riñón y en el plexo coroideo, también se produce proteína cloto. Esta se llama proteína antienvejecimiento porque interviene activando los factores de crecimiento fibroblasto. O sea, recuerden que el fibroblasto, ¿qué hace? Producir colágeno, producir elastina. Y el colágeno y elastina van bajando a medida que aumenta la edad. ¿Okay? Entonces, por eso es que es una proteína antienvejecimiento. Ella estimula la secreción de hormona del crecimiento a través de estos factores de crecimiento
crecimiento fibroblástico. Y también son capaces de inhibir esa retroalimentación negativa que hablamos al principio en el eje que hace de la somatomedina C. Recuerden, la producida a nivel hepático. Esa somatomedina C o el factor de crecimiento insulinoide regula negativamente por feedback en la adenohipófisis la producción normal de crecimiento. Bueno, las proteínas cloto frenan eso. ¿Ok? Parcial. También tenemos la irisina, que es llamada la hormona del ejercicio, que es liberada por el músculo esquelético, sobre todo cuando haya actividad física de alta intensidad. ¿Okay? Esos se llaman HIITs, ¿no? El trabajo de alta intensidad, alternado con descansos. Ellos producen mucha irisina. La irisina también se produce en el tejido adiposo y en el hueso principalmente, pero en el músculo esquelético en esos momentos específicos. Y está relacionado con los picos de hormona del crecimiento. ¿Y qué hace esa irisina? Favorece el metabolismo del músculo, de las proteínas y potencia el metabolismo energético a ese nivel. Las otras proteínas, las otras nuevas que se han involucrado son las nesfatinas, la nesfatina 1, producida a nivel del sistema nervioso central en el hipotálamo, es anorexígeno, ¿ok? Y es decir, que suprime el apetito y su función es inhibir la síntesis de la hormona del crecimiento y lo hace a nivel nuclear, suprimiendo la expresión del ARN mensajero de la hormona del crecimiento, específicamente del factor de transcripción a nivel nuclear. ¿Ok? Cuanto a los patrones de secreción, vemos entonces que la secreción de hormona del crecimiento es inherentemente pulsátil y circadiana. ¿Ok? Sí, tiene esos dos patrones. Como vemos, a lo largo de todo el día, esos son aquí representan 24 horas, tenemos picos, valles, picos, valles. ¿Y dónde hay un pico más alto? Durante las horas de sueño. ¿Okay? En la madrugada es cuando hay mayor producción de hormona del crecimiento. ¿Okay? Eso es lo que se le llama tormenta nocturna de hormona del crecimiento. ¿Bien? Y esta se produce principalmente en las primeras horas del sueño. Son las más importantes en la secreción de hormona del crecimiento, en las fases 3, 4 de las ondas lentas, ahí es donde hay mayor producción. ¿Okay? No se dan de manera continua, bueno, el ritmo circadiano, y cuando existe una producción mantenida, no con estos picos típicos, hay una secreción sostenida y alta de hormona de crecimiento durante el día, como por ejemplo un tumor productor de hormona de crecimiento en la adenohipófisis, o porque le estemos administrando exógenamente a un paciente hormona de crecimiento y tengamos esos niveles mal administrados, por supuesto, porque tenemos, cuando nosotros la aplicamos exógenamente hormona de crecimiento, tenemos que simular cómo es el comportamiento natural de la hormona de crecimiento, ¿okay? Para que tenga los efectos metabólicos propios de ella. Entonces, cuando hay mucha producción sostenida a lo largo del día, los receptores para la hormona del crecimiento disminuyen. Es decir, eso es lo que se llama downregulation de los receptores de hormona del crecimiento. Y obviamente, al tener menos receptores en todos los tejidos donde Diana, disminuye la eficacia o la función de la hormona del crecimiento. ¿Ok? Entonces ya sabemos, la tormenta nocturna de la hormona del crecimiento, se dice que el 70% de la secreción diaria de la hormona del crecimiento se da en esas horas del sueño, en la fase de ondas lentas. Cuando hay supresión de esta fase del sueño, por ejemplo, ustedes se acercan al examen de fisio, dejan de dormir lo que deben de dormir, etcétera, porque no se organizan y no estudian a lo largo de las semanas, sino que lo dejan para último. Entonces comienzan a suprimir esto y, por supuesto, al suprimir esas ondas lentas, ese sueño, baja el pico de hormona del crecimiento. ¿Okay? Y se desorganizan, empieza a desorganizarse la producción pulsátil y circadiana. Sin embargo, tenemos la salvedad, gracias a Dios y la vida que es tan sabio, que existe lo que se conoce como rebote del sueño.
¿Qué quiere decir eso? Que ante esa privación del sueño, el cuerpo humano recupera la liberación de hormona del crecimiento porque hay como un rebote de secreción con incremento de la producción de hormona del crecimiento. Ok, el ejercicio, el lactato y la intensidad de esta actividad física, como vimos, está muy relacionado porque el ejercicio de alta intensidad, sobre todo, me incrementa los niveles de lactato. Pero esto no es lineal, ¿ok? No quiere decir que yo hago poquito ejercicio, aumenta poquito. Voy aumentando y voy a ver. No es así. Sino que debemos superar un límite, umbral de ejercicio que me permite llegar al umbral de lactato. Es decir, un nivel mínimo de lactato para poder disparar la producción de hormona del crecimiento. ¿Ok? Entonces, la intensidad o el umbral de intensidad del ejercicio debe corresponderse con el umbral del lactato para poder activar el hígado. Si combinamos esa actividad física de alta intensidad con ayuno, ¿qué va a pasar? Bueno. Se amplifica la secreción normal de crecimiento. Vean que la grelina ahí está elevada y nos estamos metiendo por ese otro lado. ¿Okay? Las mujeres jóvenes, aprovechen la edad, por favor, tienen una respuesta al ejercicio más rápida y es muy dependiente de la intensidad del ejercicio. Es decir, que si ustedes se ponen ahorita a hacer esos hits, van entonces a regular mucho la liberación del hormona del crecimiento y los beneficios metabólicos que vamos a ver ahora. Le va a salir muy. ¿Ok? Ese es el dimorfismo sexual. Vean cómo en el varón tenemos picos a lo largo del día, más importante en la noche, en las horas del sueño. En la mujer, como gracias a los estrógenos y esos pocos estrógenos, tenemos niveles como que más nivelados, más constantes de hormona del crecimiento durante el día, siempre con picos, pero más o menos estable. Y también desde el punto de vista cronológico, vean cómo es el perfil de la hormona del crecimiento en 24 horas de un joven y cómo es en una persona anciana. ¿Okay? Porque la hormona del crecimiento va disminuyendo. No desaparece por completo, pero sí con la edad va bajando. Bien. Receptor de la hormona del crecimiento. Este es el bello receptor. Tenemos que es súper complejo, es una estructura tridimensional con un dominio extracelular, intra y transmembrana. Antes se creía que para activar ese receptor simplemente llegaba la hormona del crecimiento, se unía a su porción extracelular y simplemente con un cambio de conformación se activaba toda la maquinaria necesaria para ejercer las funciones. Pero hoy se sabe que es un poquito más complejo como todo en medicina. Aquí tenemos los dos receptores en estado de reposo. Aquí no está unida a hormona del crecimiento. Tenemos entonces aquí ya se unió y hoy en día se sabe que esto es lo que sucede. ¿Okay? Que lo que pasa es que hay como un giro, ¿okay? Generalmente este giro se da hacia la izquierda y al generar ese giro, en vez de estar paralelas la estructura transmembrana e intracelular, se cruzan, ¿okay? Y forma entonces una hélice. Al cambiar morfológicamente la estructura del receptor, inmediatamente esto va a producir otros cambios, como por ejemplo uno de los más importantes es la separación de lo que se conoce como una estructura que son las box 1, se separan y esto activa todas las enzimas, sobre todo son quinasas, una cadena de quinasas que empiezan a activarse, a autofosforilarse y fosforilarse a su vez para ejercer los efectos funcionales de la hormona. ¿Okay? Aquí tenemos un poquito más simplificado, se une la hormona al receptor, se dan los cambios, ese giro que les acabo de mostrar. La primera que se activa es la JAK sinasa tipo 2, que ya forma parte de ese receptor y normalmente
antes de activarse el receptor, ella está inactiva, es más, se inactivan entre sí. Al haber el cambio conformacional, esta JAK2 se fosforila y se activa. Al activarse, comienzan a fosforilar, como vemos, hay varias vías de activación o de efectos post-receptor de la hormona del crecimiento. Tenemos entonces, por ejemplo, la activación por fosforilación de las estaquinasas, de las MAP-quinasas, de otros efectos metabólicos que tiene a través de IRS, que vamos a ver ahora. ¿Okay? En resumen, ¿qué sucede con todo este grupo de enzimas que se activan? Es hacer los efectos funcionales de la hormona del crecimiento. Principalmente es activar a nivel transcripcional una serie de genes que me van a sintetizar proteínas necesarias para entrar a las vías que metabolizan los lípidos, otras que metabolizan carbohidratos, proteínas, todas esas son enzimas y las enzimas son proteínas. Y las proteínas se activan desde el núcleo, ¿okay? A nivel. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la JAK, la MAP y la otra vía que es la PI3K, que es responsable de otras funciones. Tenemos, por ejemplo, la JAK sinasa 2 con la activación de las estaquinasas. Ellas están involucradas sobre todo en la regulación del crecimiento, ¿okay? Principalmente porque activan o favorecen la síntesis, la producción del factor de crecimiento insulinoide. Entonces, ellas median sobre todo el crecimiento lineal a nivel del tejido óseo. La MAP quinasa tiene efectos sobre todo mitogénicos, es decir, favorece la multiplicación y diferenciación celular. Y esto, por supuesto, esta función en general involucra la hormona del crecimiento con los efectos reparadores a nivel tisular. Y la última vía son los que median los efectos metabólicos que tiene la hormona del crecimiento, aquellos sobre todo que son similares a la acción de la insulina. Por eso les dije que al principio que en algunos casos la hormona del crecimiento estaba asociada con un efecto diabetógeno. ¿Bien? Y esto lo vamos a ver ahora un poquito con más detalle. Entonces podríamos decir que la hormona del crecimiento, ay Dios, se me borró algo, es una hormona anabólica, ¿ok? Al ser anabólica, por supuesto, favorece a nivel de los tejidos biológicos el crecimiento somático. No solamente es el tejido óseo, sino también todos los tejidos blandos. Se favorece el desarrollo, el crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Dentro de la actividad metabólica, que es el otro brazo de acción de la hormona del crecimiento, activa el anabolismo proteico. Si va a favorecer el crecimiento tisular y la reparación tisular, lo que necesito para eso es proteína. Las proteínas son los que me van a generar esos eslabones necesarios para formar tejidos. Entonces, aumenta la proteogénesis y disminuye la proteólisis. ¿Bien? La lipólisis la incrementa. Por eso es chévere que las chicas a esta edad comiencen a hacer esa actividad física de alta intensidad para tener más hormona de crecimiento, forman más músculo porque tienen actividad proteogénica y baja la grasa, disminuye la actividad lipolítica y esto está asociado a los niveles de estrógeno. Efectos diabetos. Ay, Dios mío, amigo, como estos. Enemigos. Y con respecto a los carbohidratos, lo más importante es que la hormona del crecimiento tiene efecto similar a la insulina, ¿okay? Y puede en altas dosis y sobre todo a largo plazo tener efectos diabetógenos. ¿Y qué pasa en la diabetes? Hay glucosas elevadas en sangre. ¿Y cómo lo logra esto? Disminuyendo la glucólisis, disminuyendo la captación periférica de glucosa a nivel muscular y graso y aumenta la gluconeogénesis hepática. Todos esos mecanismos que hacen aumentar los niveles de glucosa. ¿Y qué pasa con el páncreas con alta glucosa? ¿Qué hace? ¿Qué no pasa? Se pone serio. Pero ¿cuál es lo primero que ocurre en el páncreas cuando hay aumento de la glucosa? Empieza a soltar insulina. Insulina. Y si esto se permanece en el tiempo, Las células empiezan a ser resistentes a la insulina.
No. ¿Qué pasa en el tiempo si yo sigo y sigo? Deja de y sigo? secretar. Se agota la célula beta y comienza a depletarse los niveles de insulina. ¿Y qué pasa si no tiene insulina? Es diabetes. Entonces, por eso es que se da el efecto diabetógeno de la hormona del crecimiento. Esto es lo que sucede en las células adiposas. Primero les dije que era lipolítica, pero ¿por qué es lipolítica la hormona del crecimiento? Porque activa vías especiales. Activa la lipasa sensible a hormona, aumenta la síntesis de esa enzima, ¿okay? Y por otra parte inhibe la lipoproteína lipasa, ¿okay? ¿Esto qué hace? Le libera los ácidos grasos de las células adiposas, las células adiposas se reducen de tamaño y esto, obviamente, esto lo hace ¿para qué? Para poder utilizar estos sustratos como fuente de energía. Porque se supone que estamos en etapa de ayuno, en una situación de estrés, una situación fisiológica que requiera otra fuente de energía aparte de la glucosa. Otro evento importante en cuanto al tejido adiposo es lo que se conoce como growing. Growing es pardeamiento, es decir, el cambio de color del tejido adiposo. Nosotros tenemos, los adultos mayor, casi todo nuestro tejido adiposo es blanco. Hay tres tipos de tejido adiposo: el blanco, el pardo y el beige. Entonces, la hormona del crecimiento interviene en la transformación del tejido adiposo blanco en beige. Y el tejido adiposo beige, e incluso a veces hasta marrón, dependiendo, es altamente energético. Es muy termogénico y esto se debe sobre todo a la expresión de las proteínas desacoplables. ¿Qué pasa con la glucosa y el efecto diabetógeno? Aquí tiene un efecto ambivalente, dual, de la hormona del crecimiento. Primero en la fase aguda, es decir, cuando tenemos picos agudos que son de corta duración de hormona del crecimiento, tiene efectos similares a la insulina, es decir, es hipoglicemia. ¿Bien? La insulina, ¿qué hace? Bajar la glucosa en sangre en etapa postprandial, por ejemplo. Pero este efecto agudo es de corta duración, es transitorio. Pero si hay acciones crónicas de la hormona del crecimiento a largo plazo, sí se transforma o va para el otro lado. Tiene efecto diabetógeno, como lo que acabamos de decir. ¿Cómo lo hace? Primero, reduce la captación periférica de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. A nivel hepático aumenta la gluconeogénesis. ¿Okay? Todo esto aumenta la glicemia y por supuesto esto estimula la producción de insulina que a largo plazo se puede agotar y finalmente genera el efecto de diabetes. Entonces, el exceso de la hormona del crecimiento puede también generar resistencia periférica a la insulina. Entonces, es un efecto paradójico de la hormona del crecimiento también con respecto a las células pancreáticas, las células beta del páncreas productoras de insulina, que aunque el exceso de hormona del crecimiento produce resistencia a la insulina, esta hormona del crecimiento se requiere, es necesaria para que las células beta del páncreas maduren y puedan tener su función a largo plazo. ¿Okay? Su ausencia, la ausencia de hormona del crecimiento, altera, por supuesto, la secreción de insulina. Entonces es un efecto paradójico. Mucha hormona del crecimiento daña la célula beta, pero sin hormona del crecimiento no hay célula beta funcionante. ¿Okay? En el hueso y en el músculo, sobre todo en el hueso, favorece el crecimiento lineal, que es el efecto, si se quiere, que siempre se conoce de la hormona del crecimiento, sobre todo a nivel puberal, y esto es sobre todo mediado por factor de crecimiento insulinoide o la somatomedina C. Ya incluso, ya desde hace varios años se ha determinado la presencia del factor de crecimiento insulinoide local. ¿Okay? A nivel del tejido, no solamente producido a nivel de hígado, sino en el tejido óseo. En el tejido óseo de las células madre, los de condrocitos y de osteoblastos, pueden producir somatomedina C y ellos también estimulan el crecimiento lineal. ¿Okay?
Ven aquí cómo es el crecimiento lineal. Recuerden que esto es en etapa prepuberal y es por eso que los adolescentes tienen ese crecimiento postestatural, porque en la epífisis, que son zonas que todavía no se han cerrado porque no han llegado a la madurez, los condrocitos van alineándose verticalmente, aumentando el grosor de estas epífisis y eso produce cartílago nuevo y el cartílago nuevo luego se transforma en depósito de hueso nuevo. Entonces la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulinoide local permite ese incremento en la longitud de los huesos. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes, en las personas después de la etapa puberal? ¿Dejamos de crecer o qué sucede con el hueso? Porque todavía nosotros tenemos hormona de crecimiento hasta ancianos. Después de la pubertad se cierran los cartílagos epifisiarios y no hay crecimiento lineal, pero todavía tenemos huesos. Y ese hueso y hormona de crecimiento. Y en los huesos comienzan a crecer, pero lo que se llama por aposición perióstica. ¿Okay? Que se va formando periósteo, este periósteo se transforma en hueso nuevo, luego otra vez otra capa y otra capa y otra capa, y el hueso comienza a aumentar en grosor. ¿Bien? Sobre todo, ¿cuáles son los huesos que aumentan por aposición? Huesos planos, cortos y los que están en cavidades. ¿Lo largo? Ah, no, ya a lo largo no. Ahí se queda. Sí. Por eso es que a veces, no sé si han escuchado a sus mamás, a sus abuelitas decir que cuando más jóvenes, eran talla 35, 36 del zapato y ahora son 37, 38. ¿Okay? Generalmente es por eso, porque los huesos cortos del pie, de las manos, crecen por aposición. ¿Okay? Entonces este es el diagrama, el fibograma completo donde están las acciones, los lugares de acción de la hormona del crecimiento. Vemos entonces en el músculo, favorece la síntesis proteica. ¿Cómo lo hace? Captando más aminoácidos, aumentando la síntesis proteica, la transcripción del RNA mensajero. A nivel del tejido adiposo, favorece el efecto lipolítico, liberando ácidos grasos hacia la circulación y utilizándose esto como fuente energética. Y a nivel del hígado, primero interviene en el metabolismo de los carbohidratos, baja el uso de la glucosa a nivel periférico y aumenta la síntesis de glucosa. Todos estos eventos aumentan la glucosa en sangre. Y ya sabemos que puede tener como consecuencia esto a largo plazo. Y en segundo lugar, también en el hígado se produce la somatomedina C, el factor de crecimiento insulinoide. El factor de crecimiento insulinoide que va hacia la circulación, llega al hueso, induce el factor de crecimiento local y esto favorece el crecimiento lineal, ¿okay? En etapa prepuberal. ¿Okay? Entonces la regulación, aquí hay unas cositas que ya hemos dicho, por ejemplo el estradiol, las hormonas sexuales, lo que genera ese dimorfismo sexual, regula la hormona del crecimiento. Algunas otras hormonas como la leptina, la grelina, que ya estimulan la producción de hormona del crecimiento, y a nivel hipofisario hasta la activina, que inhibe la hormona del crecimiento. Los glucocorticoides también son necesarios para su secreción, pero a altas dosis pueden inhibirla. Y las hormonas tiroideas tienen un efecto directo. Al bajar estas hormonas tiroideas, disminuye la secreción de hormona del crecimiento. Estos son los metabolitos que pueden también influir en la regulación. Tenemos los niveles de glucosa, son inversamente proporcionales a la producción de hormona del crecimiento. Si aumenta la glucosa, disminuye. Y si disminuye la glucosa, aumenta. En cuanto a las proteínas, es directamente proporcional. Más proteínas, más producción de hormona del crecimiento. Y viceversa. Y en cuanto a los ácidos grasos, sobre todo a nivel nocturno, tiene efecto inversamente proporcional. Bueno, este es el mismo feedback que nosotros mencionamos y estos son una tabla donde se determinan todos los estimuladores y los inhibidores del eje. Los estimuladores principalmente todo lo que está relacionado con el
el ayuno, disminución de la glicemia, disminución de ácido graso en sangre. Ayuno produce estimulación importante. Allí, por supuesto, estamos metiendo grelina, leptina, todas estas hormonas, activina. Las hormonas tiroideas, el estrés, el ejercicio físico intenso, el sueño y, por supuesto, la hormona liberadora. Y dentro de los inhibidores, la somatostatina es la más importante, la misma somatomedina C o el factor de crecimiento insulinoide o todos los momentos metabólicos de incremento de alimentación. Aumento de la glicemia, aumento de ácidos grasos libres, obesidad y el envejecimiento. Recuerden las proteínas disminuyen los niveles. Y rapidito, para hablar de las patologías, tenemos entonces los estados de hipersecreción o de hiposecreción. Es un señor. Es una mujer. Es la misma persona. Pero se parece a un hombre. Es la misma persona, pero como ven, hay cambios a nivel facial importantes. En la cara, en el cráneo, ¿qué tipo de huesos son? Planos, cortos. Ajá. Entonces, estos huesos, como ya la persona, antes de cambiar tanto, ya era una persona adulta. Entonces allí ya no había crecimiento lineal, sino por aposición periódica, en grosor. Entonces ven cómo, sobre todo a nivel facial, hay cambios a nivel cráneo facial completo. Pero el tejido blando también crece. Vean cómo la nariz ha aumentado muchísimo de tamaño en cuanto a los huesos, los arcos superciliares, la mandíbula. Y aquí la persona está haciendo todo lo posible porque la lengua no salga. Vean que está como así, porque hay macroglosia, es decir, la lengua crece mucho, que es un tejido muscular. Entonces, eso es típico de los pacientes con acromegalia. ¿Okay? Esto también se replica en manos y en pies. A veces, uno de los síntomas iniciales es que la persona dice que tiene que cambiar de zapato con mucha frecuencia después de haber llegado a la edad adulta, ¿no? Y eso no sucede normalmente. Entonces, y es porque el pie sigue creciendo por aposición y el zapato queda apretado. Esto es otro estado de hipersecreción. Pero por supuesto, estos pacientes no sufrieron esa hipersecreción en la adulta, sino antes de la pubertad, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces la persona, todos los huesos largos aumenta de longitud, un poco muchísimo más de lo normal, y tienen entonces el gigantismo. Ese negrito se ve muy feliz. Obviamente estos pacientes no solo físicamente se ven distintos, sino que van a tener los trastornos metabólicos de una hipersecreción de hormona de crecimiento. ¿Okay? Pueden sufren de diabetes, como hipersecreción, ¿verdad? El gigantismo sería entonces en una etapa temprana una hipersecreción de hormonas de crecimiento. Sí. Y la acromegalia sería antes de la pubertad. sí, que No, no, Después. Después de la puerta. La acromegalia después de la puerta. La acromegalia después de la pubertad. Sí, después del cierre de los cartílagos. Sí, porque cuando te cierran el cartílago va a aumentar de grosor por la posición del periodo. Exacto. Claro, allí ustedes tienen que deducir cuáles son los cambios metabólicos, los problemas metabólicos que van a tener estos pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento. Hoy en día existen muchas terapias que están enfocadas en estos casos de hipersecreción, de bloquear la liberación de hormona de crecimiento. ¿Okay? Recuerden el complejo enario, que hablamos al comienzo, ese ensamblaje. Están utilizando fármacos que interfieren con ese ensamblaje, entonces evita que la hormona de crecimiento pueda ser liberada a circulación como medida terapéutica. Y la hiposecreción, ¿ok? Que es la condroplasia, al haber poca hormona de crecimiento hay poca liberación elongación de los huesos largos y quedan entonces de baja estatura. ¿Okay? Por supuesto también tienen problemas desde el punto de vista metabólico. Esto pasa. Esto es simplemente para que vean la aplicabilidad.
En todas las hormonas que vamos a hablar, siempre vamos a finalizar con los estados patológicos de hiper o de hiposecreción. ¿Okay? Para que vayan indagando un poco, ya que los talleres están relacionados con cualquiera de estos efectos. Bueno.